Vamos a ver todo lo que hay que saber para cambiar un radio de rueda de bicicleta. Vamos primero a ver las cosas que necesitáis saber antes de ponernos a cambiar el radio propiamente dicho. Primero, debéis saber que los radios existen en multitud de medidas, prácticamente de milímetro en milímetro. Os hemos puesto ahí esa serie que va de 2 milímetros en 2 milímetros. Y fijaros que existen, o sea, hay una diferencia importante de uno a otro. Y no todos valen para la misma rueda. También es importante que sepáis que dentro de la misma rueda, salvo que sea delantera y con freno a la llanta, los radios no son igual de largos los de un lado que los de otro, porque la llanta está descentrada con respecto al centro del buje. En una rueda trasera normal, los radios del lado del piñón son más cortos que los radios del lado contrario, porque tienen que cubrir una longitud más grande. Y lo mismo en una delantera de disco, también quedan descentrados. ¿Por qué nos estamos centrando tanto en la longitud del radio, que sea la correcta? Pues porque si tenemos un radio más largo del necesario, va a sobresalir por el fondo de llanta y nos va a terminar estropeando la cámara. Y además no podremos tensarlo bien porque llegaremos al límite de su rosca. Y si es muy corto, no quedará sólido porque pillaremos muy poquitas roscas. ¿Cómo podemos medir los radios? Pues nosotros tenemos esta regla específica para poder medir el radio. Ahora, si el radio está montado en la rueda y queréis uno de repuesto, no es tan fácil de medir. Y lo que os recomendamos es que nos traigáis la rueda a nuestras tiendas para que os demos el radio específico. Y si no nos tenéis a mano, pues a cualquier otra tienda especializada. Existen multitud de radios diferentes. Este que tengo en la mano, por ejemplo, es conificado. Cambia el espesor a lo largo de la longitud. Tiene dos, 1,8 en el centro y 2 en el extremo. No creo que se llegue a apreciar en el vídeo, pero así es. También es interesante que sepáis que hay radios planos, como este DT Aerolite que veis aquí. También existen en blanco. También los hay rectos, con la cabecilla recta o con la cabecilla recta y planos. Este necesitaremos una llave para poder sujetarlo, si no, cuando tensemos se nos girará la cabeza. O incluso de carbono. Tened en cuenta también que si usáis ruedas especiales con radios especiales, también necesitaréis unas llaves de radios especiales para esas cabecillas. Tenedlo en cuenta si luego lo vais a querer cambiar en casa. Y las cabecillas tampoco son todas iguales. Existen de latón, que son las más normales, o de aluminio, que además pueden ser de colores porque se pueden anodizar. Como son un poco más frágiles, también existen unas reforzadas con una cabeza hexagonal por el lado contrario del radio y que se ajustan con este tipo de llaves. Para cambiar cómodamente un radio, lo mejor es desmontar el casé de piñones y desmontar la cubierta, la cámara y el fondo de llanta. Si tenéis cualquier duda sobre cómo hacer cualquiera de estas cosas, os recomendamos que veáis nuestros vídeos sobre cómo arreglar un pinchazo y sobre cómo montar y desmontar un casé de piñones. No tenemos un vídeo sobre cómo quitar el disco y es necesario quitarlo también, así que os lo vamos a explicar brevemente. Si el sistema es de 6 agujeros, hemos dejado solo un tornillo ya para no alargar el vídeo, lo único que necesitamos es una llave de Torx T25. Hemos elegido esta Ratchet Rocket Light de Topic, ya con el cabezal T25, porque además sirve de carraca y funciona muy bien. Terminamos de sacar el tornillo con la mano y ya tenemos el disco quitado. Ahora, si el sistema del disco fuera el de Shimano Center Lock, que tenemos aquí una rueda con ello, lo único que necesitamos es el extractor necesario para que encaje en el sistema Center Lock. Colocamos aquí, de hecho suele ser el mismo que el de muchos cassettes. Solamente necesitamos el extractor y una llave inglesa para actuar sobre él. Lo terminamos de desenroscar y este es el aspecto que tiene el buje de Shimano Center Lock. Tenemos aquí una rueda con todo desmontado, pero sin un radio. Imaginaos que lo habéis roto o se os ha doblado y tenéis que sustituirlo. Pues aquí está el agujero sin radio en el buje y el agujero sin radio en la llanta y tenemos que colocarlo. Para eso vamos a seguir la secuencia de los radios. Fijaos que este entra por abajo, este entra por arriba, este entra por abajo, pues el nuestro entrará por arriba. Pero si lo dejamos caer nada más, luego no vamos a poder girarlo hacia su sitio porque nos va a dar en los cruces. ¿Qué tenemos que hacer entonces?
forzarlo un poquito para que pase por el cruce más pequeño, de esta manera. No os importe forzarlo un poco porque luego cuando se tense volverá a su ser. Y ya lo tenemos colocado. Ahora tenemos que llevarlo hacia nuestro agujero. ¿Cómo? Pues también viendo la secuencia del anterior o del posterior que ha entrado igual que el nuestro. Fijaos que este sería el que vamos a utilizar de referencia, así que en este primer cruce que está aquí muy cerca del buje pasa por debajo, no hay problema, en el siguiente pasa por debajo y en el tercer cruce pasa por encima. El nuestro tiene que hacer lo mismo, pasa por debajo y en este tercer cruce pasa por encima. Y ya lo colocamos en el agujero y ahora solo nos queda colocar la cabecilla. No suele ser necesario, pero un pequeño truquito es tener un radio roscado por el lado exterior de la cabecilla, solo una rosca, y así atinamos perfectamente a colocarlo sobre el radio y luego sujetamos la cabecilla y quitamos el radio. Y ahora tenemos que tensar. Para empezar, como hay que dar muchas vueltas, es mejor hacerlo con un destornillador desde este lado que no con la llave de radios, aunque podríamos hacerlo. Y roscamos hasta conseguir una tensión parecida a los radios de alrededor que tenemos en la rueda. Podemos hacer así para ver la tensión de los cruces anterior y posterior y ver que más o menos lo hemos dejado bien. Y ahora, ¿qué sería lo ideal? Pues tener un centrador y colocar la rueda en el centrador. Si no tenéis un centrador a mano, aunque hay algunos muy baratos que podéis conseguir en nuestras tiendas Mamut o en nuestra tienda online mamut.es, podéis utilizar trucos como os explicamos en el vídeo sobre el centrado de una rueda. Y además os pedimos encarecidamente que veáis este vídeo porque si no tenéis claro hacia qué lado tenéis que girar las cabecillas para terminar de centrar la rueda, la podéis dejar hecha un 8 en pocos segundos. Así que es muy importante que tengáis eso claro y para eso nuestro vídeo sobre el centrado. Y nada más, prácticamente solo deciros que si os vais de viaje fuera de la civilización, os recomendamos que llevéis algún radio de las medidas adecuadas para vuestras bicis, porque si no, un radio roto puede ser un problema muy grande. Si os ha sido interesante, os agradecemos mucho que le deis al me gusta, gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo vídeo.